Muy buenos días a todos y bienvenidos aquí a un servicio más de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Qué oportunidad excelente para seguir escuchando la palabra de Dios y aprender todos juntos. Estamos acá en otro rincón de la casa. Esta vez estamos desde el comedor de la casa, sentados. Ha sido una semana muy larga, de mucho trabajo, empezando vacaciones, así que está un poquito más relax en la mañana de hoy. Comenzamos con una oración para que Dios pueda estar en control de este tiempo juntos. Gracias por unirte a nosotros en esta mañana. Así que oremos. Señor, damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir un día más. Gracias por la oportunidad que nos da de escuchar de tu palabra, de escuchar de Jesús, que es lo más grande, Señor, que ha pasado en la historia de la humanidad. Es lo más grande que ha pasado en la vida de nosotros. Señor, gracias por Jesús, porque de verdad que es nuestra mayor motivación y es la razón por la cual hacemos lo que estamos haciendo. Señor, gracias por el Espíritu Santo, porque nos conduce a Él. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia, porque Señor, teniendo tu gracia, podemos, mi Dios, ahora tener oportunidad de algún día verte cara a cara. Gracias por este tiempo juntos. Te oro, Padre, que tu palabra cale hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas que nos están viendo. Yo te oro, Señor, que siga haciendo cambios en la humanidad que tanta falta hace. Y que tu amor, Señor, no se detenga. Y que siga impactando el corazón de muchos más que necesitan tanto, Señor, de ti, así como yo necesito de ti, así como todos necesitamos de ti. Señor, gracias por este tiempo juntos y por tu amor, en nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estamos transmitiendo acá a través de Facebook Live y YouTube, ¿verdad? También a través de la página de internet de palmbeach.church. Este servicio será todos los domingos a las 9 de la mañana para aquellos que hablan el idioma español. Yo voy a tratar de hablar lo mejor que pueda y no afectar así el idioma de nuestra lengua española. La semana pasada estábamos hablando de Romanos capítulo 4 y esa era realmente la última parte de Dios es esperanza. Esta mañana vamos a comenzar con la primera parte de la serie de Misericordia, conociendo la voluntad de Dios, que es Cristo es perdón. Y vamos a estar un par de domingos hablando de qué eso realmente significa, de que Cristo es perdón. Y seguimos estudiando en la mañana de hoy el libro de Romanos, un excelente libro, un libro que inspira a nosotros los cristianos para continuar buscando hacer la voluntad de Dios. Y todo esto es inspirado realmente cuando comenzamos compartiendo hace 5 semanas atrás de lo que es nosotros ser como ese sacrificio vivo, santo y agradable. Y decidimos entonces regresar al capítulo 1 y ver cómo todo esto se une a esas palabras en Romanos capítulo 12. Pero hoy en el capítulo 5 de Romanos comenzamos en el versículo 1. Yo tengo 3 puntos para hablar de lo que significa Cristo es perdón. Y el primer punto es este. El perdón nos trae la paz. El perdón nos trae la paz. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice esto. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en el cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y excelente explicación. Y yo creo que esto es tan importante como cristianos entender.
de que somos nosotros justificados mediante la fe en Cristo. Como estábamos explicando la semana pasada, no vamos a ser justificados por nuestras obras. No vamos a ser justificados por nuestros hechos. No vamos a ser justificados porque somos los más lindos. No vamos a ser justificados porque nos creemos que hemos sido separados y cortados solamente, únicamente porque nos merecemos. No, somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Y no solamente eso, hay que evaluar que esta fe debe ser real. No puede ser algo simplemente emocional. No puede ser algo de que, bueno, voy a la iglesia por conveniencia. Voy a la iglesia porque es algo bueno hacer. O voy a la iglesia porque no tengo más nada que hacer en un domingo. No, la fe la tenemos que evaluar y tiene que ser una fe real. Y digo eso porque hay mucho en juego cuando hablamos de la fe en el aspecto espiritual. ¿Okay? Esto no es algo mental, sentimental, emocional, algo físico. Estamos hablando del aspecto espiritual. Y no es el hecho o el mero hecho de creer, pero de vivir entendiendo los efectos reales de una convicción. De que esta convicción que yo siento, de que Jesús es real, de que Dios es real, de que el cielo es real. ¿Y sabes qué? De que el infierno es real. Y que algún día vamos a tener que enfrentarnos a Dios cara a cara. Y que algún día vamos a tener que enfrentarnos a Dios cara a cara para darle cuentas de lo que Dios nos pide. De las cosas que hicimos en nuestras vidas. De nuestras decisiones. De lo que dijimos o de lo que dejamos de decir. Por eso que es importante que esta fe la evaluemos y ver qué tan real es. La fe trae, en esta escritura como dice, la justificación. Y Jesús trae a nuestras vidas esa oportunidad de que ahora podemos presentarnos ante Dios como justos. Piensa eso por un momento, de que a través del sacrificio de Jesús, de que a través de la cruz de Cristo, de que a través de su amor, ahora teniendo fe en Él, teniendo una relación con Él, caminando con Jesús, ahora somos justificados. Eso es algo poderoso. Eso es algo increíble. Y la fe también nos trae la paz con Dios. Y digo eso porque la Escritura habla claramente que éramos antes de conocer a Jesús. Que éramos antes de conocer a Dios. Que el pecado nos hizo a nosotros el enemigo número uno de Dios. El enemigo número uno del Santísimo. De que yo no era amigo de Dios, sino enemigo de Dios. Que mi pecado me había separado de Él. Que mi pecado me ponía lejos de su presencia. Y la fe en Jesús me trae esa paz. De que esa fe en Jesús nos trae la justificación. Y no solamente eso, que la fe también nos da acceso a su gracia. Eso es algo poderoso. Cuán grande es ese regalo. Cuán grande es de que podamos contar con la gracia de Dios. Aun cuando merecíamos morir por nuestras transgresiones, Dios en su gracia nos considera sus hijos a través de Jesús. Y no solamente eso, la fe también nos trajo nada más y nada menos que el Consolador, al Espíritu Santo. Qué honor y privilegio tener al alcance en nuestros corazones, en nuestras almas, la presencia del Espíritu de Dios. Y no es a través del Espíritu de Dios que ahora también experimentamos lo que es la esperanza. Y que esta esperanza nos hace ver su amor. O sea, figúrense cuántas cosas tú puedes entender y aprender de estos simples versos en Romanos capítulo 5. De que esa fe, de que ese perdón nos trae la justificación, la paz, el acceso a la gracia de Dios
y también nos trae al Consolador. Otra vez, Romanos es uno de esos libros que hay tanto que podemos aprender, que nos ayuda a crear convicción, que nos ayuda a unirnos a Dios, más allá del aspecto espiritual, más allá del aspecto emocional, en el aspecto espiritual, que nos anima y que nos inspira a buscar más de Él. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza carácter y la entereza carácter esperanza. Y aquí viene el porque muchas veces viviendo aquí en los Estados Unidos y en la sociedad que vivimos hoy día, lo menos que queremos experimentar es sufrimiento. Les digo más, los laboratorios en los Estados Unidos, las compañías farmacéuticas, el medicamento número 1 que venden es medicamento para contrarrestar el dolor. Dense en cuenta lo que estoy diciendo. No queremos sentir dolor. No queremos sentir sufrimiento. No queremos ni tan siquiera estar cerca de ello. Hacemos lo que sea para no tan siquiera sentirlo, ni pensarlo. Sin embargo, no es a través de los sufrimientos que comenzamos a producir perseverancia. Esa perseverancia nos ayuda en nuestro carácter y cuando tenemos ya el carácter firme, confiando en Dios, ahora podemos entender su esperanza. En el año 2016, Mel Gibson dirigió una película increíble que deben ver ustedes también, que se llama Hacksaw Ridge. En el idioma español el título sería Hasta el último hombre. Y esta historia realmente está enmarcada en la Segunda Guerra Mundial, durante la batalla sangrienta en Okinawa, Japón. Y resulta de que habla de la vida de este soldado que tenía convicciones cristianas muy, muy profundas. Su nombre era Desmond Doss. Y Desmond salvó la vida de 75 hombres sin llevar consigo un arma de fuego. Aunque creía que la guerra estaba justificada, porque entendía que lo que estaba pasando en ese momento se justificaba, sin embargo, él decidió no matar, porque la Biblia dice, no matarás. Y él lo que hizo fue todo lo contrario, comenzó a hacer el bien como soldado. Y fue el único soldado americano que luchó en la primera línea en la Segunda Guerra Mundial sin tocar un arma de fuego. Tienen que ver la película porque es excelente. Porque él, como un médico del ejército, evacuó él solo a los heridos de las líneas enemigas. Desafió el fuego mientras curaba a los soldados. Y fue herido por una granada y alcanzado por un francotirador. Sin embargo, él no se rindió. Perseveró. Fue perseguido por su fe. Retado por sus superiores. Rechazado por su tropa. Era la persona que todo el mundo se burlaba porque no tenía un arma de fuego. Sin embargo, a pesar de haber vivido ese infierno, la fe de Desmond Doss lo llevó a ser el primer objetor de conciencia galardonado con la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Es para que ustedes se den cuenta que un hombre que enfrentó la muerte, que enfrentó el sufrimiento, que enfrentó la persecución aún de sus mismos compañeros en el ejército, enfrentando quizás un momento difícil, viviendo en el ambiente de una guerra sangrienta como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como tenía una fe cristiana, como estaba apoyado por su fe, no se rindió, perseveró. Se enfrentó al momento difícil, se enfrentó al sufrimiento. Eso ayudó en su carácter lo ayudó en su fe,
y su fe lo ayudó a entender la esperanza. Y al final fue galardonado, reconocido por la más alta esfera de los Estados Unidos, que es esa medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Nosotros como cristianos tenemos que entender algo. Si somos discípulos de Jesús, si nos llamamos ser cristianos o cristianas, al igual que Jesús, va a llegar el momento que vamos a tener que enfrentar el sufrimiento, tarde o temprano. Van a haber pruebas en nuestras vidas, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de riesgo, persecución, dolor, angustia, miedo, depresión, ansiedad, preocupación. Cosas van a pasar en nuestras vidas, es normal. Sin embargo, si nos mantenemos fuertes en la fe, vamos a perseverar, vamos a crecer en nuestro carácter, y eso nos va a ayudar a nosotros a ser personas que entienden claramente la esperanza de Dios. ¿Cómo es que el sufrimiento trae perseverancia? La perseverancia te ayuda con tu carácter, y eso también te ayuda a crecer en tu esperanza en Dios. Vivir la vida cristiana no es sinónimo de vivir una vida con calma y paz. Si tú miras la vida de cada hombre y mujer en la Biblia que decidió seguir a Dios, decidió vivir una vida para Cristo, comenzar a predicar el Evangelio, comenzar a predicar las buenas noticias, empujar el reino de Dios, animar, inspirar, hacer crecer en el reino de Dios. Muchas de estas personas no vieron gozo, no tuvieron alegría, no vivieron en paz. Aún el mismo Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús sufrió tanta agonía mientras anduvo aquí en la tierra. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta persecución, tanta burla. Desde que comenzó el ministerio hasta donde terminó en la cruz. ¿Y por qué pretendemos nosotros como cristianos que nosotros nunca vamos a pasar por eso? Eso es no estar claro de dónde estamos. Eso es no entendiendo el llamado de Dios. La vida cristiana no es sinónimo de vivir una completa calma y paz. Habrán días de mucho sufrimiento, de dolor y de angustia, de depresión. Sin embargo, déjeme recordarle que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a crecer en nuestra fe en Jesús. Nos va a ayudar a crecer y a vencer, a avanzar durante los tormentos y las dificultades. Por eso es el Consolador. Por eso es que está entre nosotros. Para eso es que está el Espíritu Santo. Para ayudarnos en esta vida que estamos viviendo. Porque ese perdón de Jesús nos trae la verdadera paz. No es la paz de aquí de la tierra. No es esa paz. Es la paz que va, como dice en Filipenses, que va más allá del entendimiento humano. Para ayudarnos a entender la mente y el corazón de Cristo. Porque no estamos aferrados a las cosas de hoy y a las cosas del mundo, sino a lo que viene en el futuro. Esa vida eterna. Punto número 2. El perdón nos trae la reconciliación. Y si seguimos leyendo en el versículo 6 al 11 dice esto. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habría quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Y escuchen bien. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El perdón de Jesús, el perdón de Dios nos trae esa reconciliación. Y aquí es que vemos el verdadero amor de Dios. Aquí en estos versículos podemos entender cuán grande es el amor de Dios. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por nosotros cuando estábamos orando en tu casa, cuando tú estabas leyendo la Biblia, cuando tú estabas haciendo lo que era correcto, cuando tú estabas haciendo algo bueno, algo increíble, algo justo, algo que glorificara a Dios. No, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y déjeme decirle, si nos podemos reflexionar bien de dónde fue que Dios nos sacó, qué éramos antes, quiénes éramos antes, cómo nos comportábamos antes, las cosas que hacíamos antes, las cosas que decíamos antes, las decisiones que tomamos, erróneas, errores, transgresiones, faltas, pecados. Piensa en ese momento en tu vida, en el momento más oscuro de tu vida. Piensa por un segundo lo que estabas haciendo. Y piensa ahora que en ese momento Dios te estaba amando. Que Dios estaba mostrando su amor por ti. Nosotros hemos sido rescatados por medio de la sangre de Dios, la sangre de Jesús. Y hemos sido salvados de ese terrible castigo que nos merecíamos. Nosotros merecíamos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Y esta es de las pocas veces aquí en estos versículos que tú puedes ver claramente de la ira de Dios. Y para aquellos hermanos y hermanas que dicen, no hable más de la ira, no quiero saber más de la ira de Dios. La ira de Dios existe. La ira de Dios es algo que nosotros no queremos ni siquiera estar cerca de ella. La ira de Dios puede haber acabado con nuestra existencia. No, nos hubiese pulverizado en un segundo, menos de un segundo. Sin embargo, Dios puso a su Hijo en el madero, en la cruz, para hacer sacrificio y la ira ir contra Él y no nosotros. Él fue el filtro, Él fue esa barrera para evitar la ira de Dios a nuestras vidas. Y gracias a ese amor, no nos extraviamos. Fuimos escogidos. Nada más y nada menos que por nuestro Padre Celestial. La ira era algo que pudo haber destruido nuestras vidas. Y no nos merecíamos. No nos merecíamos. Porque si hay algo que estamos claros es que nosotros no nos merecemos el amor de Dios. Sin embargo lo tenemos. Y ahí está su gracia. Dios sabe el valor de lo que somos, pero solamente Él sabe por qué. Y sin embargo, muchas veces menospreciamos ese amor con nuestra vida, con nuestras decisiones. Hay cosas que pasan en el diario vivir que cuestionamos a Dios, culpamos a Dios, retamos a Dios. Sin embargo, no entendemos que su amor es inagotable, es infinito. En el versículo 11 dice esto:
No solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Jesús es la razón por la cual estamos nosotros reconciliados con Dios. Ya no somos su enemigo. Él es el puente. Él es la razón por la cual ahora yo puedo hablar de Dios. Ahora yo puedo hablar de Dios con plena confianza. Ahora podemos abrir la Biblia y decir, wow, tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de algún día poder verlo cara a cara. Jesús es la razón por eso. No son nuestras obras, no son nuestros hechos. No es la ofrenda que tú das, ni las cosas buenas que tú haces. Eso es solamente el fruto de tu salvación. Todo es a través de Cristo. Él nos trajo a sus pies y trajo consigo la reconciliación. Y eso lo que Jesús realmente representa, ese perdón. Por eso tenemos que estar tan agradecidos. Cuando yo tenía como 9 años, y ha llovido bastante, ya de eso. En un Viernes Santo, yo estaba en mi casa y estaba mirando obviamente con un Viernes Santo al fin, y vengo de una familia católica apostólica romana. Veíamos muchas películas en la televisión, y muchas de ellas pues reflejaban lo que era la pasión de Cristo, Jesús muriendo en la cruz, y todas esas cosas. Y yo recuerdo en la tarde, después de ver muchas películas así, de lo que es la muerte de Jesús, la vida de Jesús, las 7 palabras y todo eso, me recuerdo sentándome en el piso y dibujando el lugar de la calavera con las 3 cruces. Y recuerdo que a los 9 años yo hice una conexión mientras hacía el dibujo y recordando las películas de una pregunta bien sencilla, que para mí en aquel tiempo quizá la pregunta más profunda que me había hecho a mí mismo, y que me hizo pensar y reaccionar quizás a una verdad tan espiritual como que, ¿por qué Dios mató a Jesús? Y recuerdo que fui a mis padres y le pregunté, ¿por qué Dios mató a Jesús? Y mis padres estaban como que, no, Dios no mató a Jesús, no, Él no hizo eso. Y no recuerdo realmente la explicación que ellos me dieron, pero sí recuerdo y dibujando las 3 cruces y el lugar de la calavera, y puse a alguna gente así mirando la cruz, y recuerdo pensando, wow, Dios mató a Jesús. Y no fueron 11 años después, cuando comencé a estudiar la Biblia por primera vez y profundizar en ella, que entendí que sí, Dios mató a Jesús. Porque el que tenía que haber muerto era yo. El que tenía que haber fallecido era yo. El que tenía que haber estado en esa cruz era yo. Pero fue tanto su amor y tanta su gracia, ese perdón que trae esa reconciliación, diciendo, Frank, tú no tienes que enfrentar tus consecuencias. Yo voy a poner a mi hijo para que muera por ti, para que tú tengas una oportunidad de verme a mí. Porque como Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque la fuente de Dios es el amor, se me dio esta oportunidad que estoy compartiendo con ustedes en la mañana de hoy. Punto número 3. El perdón nos traerá la vida eterna. Desde el verso 12 al 17 prácticamente habla de la muerte y de cómo ésta reinó sobre la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Adán, que fue el primer hombre. Pero que ahora el don de justicia de Dios reina a través de la abundancia de esa gracia por la cual hoy somos justificados a través de Cristo Jesús, y que nos libera de la condenación merecida. Por tanto, el pecado que se extendió y condujo a la muerte ya no tiene por qué reinar en nuestras vidas, y que ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Por eso que Jesús, por eso que Dios, ¿verdad?, llega a la tierra como Dios, que es perfecto, siendo Dios, nunca cambiando su naturaleza, y ahora siendo hombre también 100%,
se convierte en esa oportunidad que a través del sacrificio de este hombre que es Jesús, ahora podemos tener a Dios a nuestro alcance. Porque el primer hombre fracasó. Pero en Romanos 15, versículo 18 dice esto: por tanto, así como una sola transgresión causó la condena de todo, que fue lo que pasó con Adán, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, que es lo que pasó con Jesús. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, que eso es lo que nos trae Jesús. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y otra vez, qué mensaje más halagador, lleno de esperanza. La transgresión de nuestros pecados, la transgresión del primer hombre, Adán, trajo la condenación. Y para Dios no hay un pecado grande o pequeño. Pecado es pecado. Y por ese pecado Jesús dio su vida. Así que si esta mañana estás preguntando, bueno, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no me escondo del policía, trato de obedecer la ley lo mejor que pueda, pago mis impuestos, no salgo de noche, y ya con eso tú piensas, bueno, ya estoy bien. Pecado es pecado. Pecado grande o pequeño, no importa. Por ese pecado Jesús murió. Pero para aquellos que como yo venimos de una vida de mucho pecado, donde sobreabundó, o donde, mejor dicho, donde abundó ese pecado, entonces sobreabundó la gracia de Dios. Y eso no tiene precio. Una vez que tú entiendes, que tú comprendes en tu corazón de que tú has sido perdonado, que vas a empezar 0 millas con Dios, y que las cosas que pasaron en el pasado, pasaron, y que ya Dios no guarda rencor, ni va a ir hacia atrás a buscar eso, sino que empezamos otra vez, y que somos reconciliados, y que tenemos ese perdón. ¿Sabes qué? No hay más nada que buscar. Por eso, y como dice la Escritura, reine también la gracia que nos trae justificación y la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que es mi Señor. Por eso es que es mi Señor. Y por eso es que yo hago lo que hago. Un solo acto de justicia nos trajo la justificación. Y ese es el precio del rescate. La desobediencia de uno solo nos hizo pecadores, que fue lo que hizo Abraham. Pero la obediencia de Jesús nos hizo a todos justos. Y si tú piensas esta mañana que en tu vida abunda el pecado, no te preocupes, que Dios puede sobreabundar su gracia sobre tu vida. Y ahí está la esperanza. En nuestras vidas reinó el pecado, reinó la muerte, pero la gracia nos trae justificación y la vida eterna solamente y únicamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y esa es la promesa. Me encanta. En Salmo 121, versículo 1 al 8 dice esto: a la montaña levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tus pies resbalen. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino, desde ahora y para siempre. Y esta es otra promesa. De que Dios nos va a cuidar. De que Dios estará con nosotros. De que Dios no se duerme ni se adormece, porque Él está cuidando
aún mientras tú duermes, Dios sigue trabajando en tu vida. Eso creo que es un ejercicio espiritual que yo hago todas las mañanas. Es verdad que no puedo ir a las montañas porque estamos aquí en la Florida. En la Florida todo es flat. Pero sí le digo, Dios mío, ayúdame. No deje que me resbale. No deje que yo me caiga. Cuídame. Él nunca se duerme. Él siempre está cuidándome. Es como la compañía de alarma que tengo en la compañía nosotros, que me levanta a las 3 de la mañana. Porque hay una alarma que sonó en la tienda. Y me levanta y me dice, mira, hay una alarma que sonó en la tienda. Así como me llaman a las 3 de la mañana y están ellos cuidando la tienda por la cual yo trabajo, así también Dios hace con nosotros. Dios nunca duerme. Él siempre está mirándote. Él siempre te está cuidando. Mientras aún tú no estás pensando, Dios está ahí. Dios es nuestra sombra protectora. ¿Quién contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Si Dios me protege a mí, cuida mi casa, mi camino, ahora y siempre, aun cuando sea un viejito, Dios me seguirá cuidando. Y esa es su promesa. Esta mañana yo te digo, ¿qué tú esperas? Si Cristo es la única esperanza, si lo que tú estás escuchando ahora te hace entender que no hay más nada en esta vida que tenga más valor, más honor, más privilegio, más prestigio, más dignidad que seguir a Jesús, entonces ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Yo tengo 47 años y les confieso que muchas veces ya he hablado con mi esposa pensando qué vamos a hacer para el retiro. Y a veces pensamos que nos queremos mudar a otro país, estar en la playa, en el campo, en la tranquilidad de la noche, en la paz de la casa. Sin embargo, si Cristo es perdón, y ahora que yo tengo la fe, que a través de Dios puedo ahora ser su instrumento y que Él pueda glorificarse a través de mi vida y de la de mi familia. Porque si la fe trae la justificación y Jesús trae a nuestras vidas esa oportunidad, yo no puedo pensar en retiro. Al contrario, tengo que pensar cómo más yo puedo ser parte de su reino y cómo más yo puedo hablar de Jesús en otras partes. Porque si me voy a presentar delante de Dios como justo, delante del Creador de la tierra, y qué honor y qué privilegio, yo tengo que poder tener y compartir eso con los demás, porque es lo que Dios quiere. Si esa fe nos trae a nosotros la paz de Dios, entendiendo que mi pecado me hizo el enemigo número de Dios, y que antes no era su amigo, sino su enemigo, y que ahora tengo esa paz como garantía, yo tengo que poder ayudar a otros a también tenerla. Y si la fe nos da acceso a esa gracia de Dios y ve cuán grande es ese regalo, poder contar con esa gracia, aun cuando yo merecía morir a consecuencia de mis transgresiones, yo tengo que ser un instrumento para que otros y otras personas tengan la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y si esta fe ha traído el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es mi guía, mi amigo y mi brújula, yo tengo que dejar que Él sea el que conduzca mi vida. ¿Cómo pensar en el retiro? ¿Cómo pensar en la tranquilidad, en la paz, cuando el mundo se pierde? Cuando hay tantas personas que están quizá en este momento orando por una relación personal con Dios. Y he aquí yo pensando en retirarme. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tengo que hacer para yo ser ese sacrificio de olor agradable a Dios? ¿Cuáles serán esos frutos al final de mi vida? ¿Qué frutos yo voy a presentar a Dios? Decir, ok, Dios, me diste un talento, me diste muchos regalos, me diste cosas buenas. ¿Qué estoy haciendo con lo que me has dado? Yo quiero compartir con ustedes las últimas palabras de algunos mártires en la historia de la iglesia cristiana moderna. Y cuando estaba leyendo este libro,
me impactó mucho porque muchos de estos hombres, hoy voy a compartir de hombres, 4 hombres, increíbles sus vidas y de la forma trágica que murieron por el mensaje del Evangelio, por llevar las buenas noticias, por ser el ejemplo de Jesús, porque ellos entendieron que Cristo es perdón, y ellos entendieron que Dios es esperanza, y ellos entendieron que la esperanza está ahí para una vida eterna, y no estaban en ese momento agarrados por lo que tenían, sino por lo que ha de venir. Y escuchen estas palabras que son impresionantes. Y estas son palabras antes de ellos morir. Soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Esto lo dijo Ignacio en Roma en el año 108 después de Cristo. Ignacio fue el anciano de Antioquía, sucesor de Pedro, minutos antes de ser arrojado a las fieras por causa del Evangelio y la persecución. Aquí hay otro. Venir aquí y prender fuego delante de mi cara. Si le hubiera temido las llamas, no habría venido a este lugar. A ti, oh Cristo, te ofrezco esta alma en llamas. Eso dijo Jerónimo de Praga, que murió en Alemania en el 1416. Él era un erudito de las Escrituras y se negó a someterse a la doctrina de hombres y cambiar la palabra de Dios, y fue quemado en la hoguera. Aquí hay otro. Señor Dios, estos hombres me van a quitar toda una vida llena de miseria, pero tú me vas a dar vida eterna. Y esto dijo Maurice Blanc en Francia en el 1547. Este hombre era el capitán del ejército romano que se negó a matar cristianos y murió a filo de espada por su propio ejército. Aquí hay otro más. Dice, mis doctrinas, no sostengo doctrinas propias, lo que predico es la doctrina de Cristo, y por esto daré mi sangre. Me consideraré feliz de poder padecer por causa de mi Redentor. Y esto dijo Dominico en Irlanda en el 1602. Este hombre era militar y evangelista protestante y fue retado por el gobierno de él para que regresara a su país a defender sus creencias cristianas, y en vez de salir corriendo, regresó a su país, enfrentó juicio y murió por la causa del evangelio. Todos estos hombres ante el trono de Dios pueden presentarse como un digno. Yo no soy digno. Yo ni tan siquiera me puedo considerar digno. Sin embargo, Dios, en su divina misericordia, por su perdón, me hizo justo. Wow. El perdón nos trae la paz. El perdón nos trae la reconciliación. Y el perdón nos traerá la vida eterna. Espero que también para ti. Amén. La semana que viene continuemos estudiando el libro de Romanos capítulo 6. Tremendo capítulo. Capítulo 6. En la segunda parte de Cristo es perdón. Todo esto como parte de nuestra serie Misericordia conociendo la voluntad de Dios. Tengo 2 preguntas para el día de hoy, para nuestra sección de convicciones profundas, para reflexión y convicción. La primera es, ¿en dónde está tu fe en Jesús esta mañana? Y la segunda es, y si Cristo es perdón, ¿cuáles son esos pecados que aún estás presente en tu vida que necesitan ser redimidos a través de Jesús? Una vez más quiero recordarles que este mensaje será transmitido todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí por Facebook Live, por YouTube y por nuestra página de internet de palmbeach.church. Por favor, una vez más te pido que le des like y share para que tus contactos puedan tener acceso a este video. Si no puedes darle like y share, habla con otras personas de nuestra página de internet, ¿verdad? Para que tengan acceso a estos videos en español. Y como siempre,
Le damos las gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Y quiero desear a todos que la misericordia y la gracia de Dios está siempre en su vida, hoy y siempre.